Saludos cordiales, estimados jóvenes. En esta ocasión estamos viendo la clase número 2 de lo que sería la introducción a la inteligencia de negocios. Cuando hablamos del término de inteligencia de negocios, es importante aprender de dónde proviene, por qué es que se conoce como inteligencia de negocios y cuáles son los beneficios que le dan a la planeación estratégica dentro de nuestra organización. Entonces, para comprender un poquito y entrar en panorama, tenemos dos pensamientos, dos expresiones sobre lo que es la inteligencia de negocios. Lo primero de ellos es que por ahí tenemos un autor que nos dice que las organizaciones tienen un insaciable apetito de datos, pero frecuentemente cometen un error y es que no tienen los recursos o las enzimas necesarias para poder dirigir esos datos y transformarlos en información útil. Otro dato interesante es que una organización puede ser rica en datos, pero pobre en información, es decir, que no se hace un buen análisis, un buen estudio de lo que serían los datos para convertirlo en lo que sería una información útil, una información eficiente que me permita gestionar la toma de decisiones en el momento adecuado que se necesite actuar dentro de una organización. Asimismo, tenemos el uso de los sistemas de información que genera o se vuelven como un componente principal para trabajar el cúmulo de datos, procesarlos y transformarlos en información útil que me permita dentro de las organizaciones tomar lo que son decisiones asertivas. Hablando de ello, podemos entrar entonces que los sistemas pueden clasificarse. Ustedes ya vimos en las clases anteriores, los periodos anteriores, que podemos clasificar los tipos de sistemas. Pero esta clasificación de los tipos de sistemas, hoy que estamos entrando a la parte de la inteligencia de negocios, lo vamos a clasificar, por ejemplo, de acuerdo a su funcionalidad, de acuerdo a su procesamiento de datos, de acuerdo al nivel de información que se maneja dentro de las organizaciones. Si hablamos de acuerdo a lo que sería la funcionalidad, estamos hablando de los famosos ERP, los CRM. En sí, la inteligencia de datos se vuelve una funcionalidad de los sistemas de información, los BMP, las aplicaciones web, ¿verdad? Todo eso es de acuerdo a la funcionalidad, cuál es el rol que va a estar desempeñando el sistema dentro de la organización. En cuanto al procesamiento de datos, tenemos los procesamientos de datos, el nivel de procesamiento de datos a través de lo que son los sistemas transaccionales o los OLTP y tenemos los procesamientos de datos a través de OLAP, ¿verdad? Los procesamientos analíticos en línea. Si hablamos de sistemas transaccionales, el almacenamiento hecho de forma transaccional, estamos hablando de lo que es la información que se soporta día a día dentro del área operacional. Estamos hablando del almacenamiento de las cadenas de transacciones de las organizaciones. Estamos hablando del diseño de las bases de datos que se normalizan a diario dentro de las organizaciones. Estamos hablando de lo que es el uso, modificación, actualización, consultas que se realizan a las bases de datos de forma diaria dentro de los procesos transaccionales operativos que se realizan en una organización. Y por ende generan lo que es el proceso de control de la información, ¿verdad? Y cuando hablamos de sistemas analíticos de la parte OLAP, almacenamientos de hechos o puramente de negocios. ¿Cuáles son los almacenamientos de acciones de negocios, si lo queremos ver? Estamos hablando de información histórica que puede llegar a ser analizada. Estamos hablando de lo que es la integración para generar información relevante o tendencias de mercado o cambios de precio o pronósticos de rentabilidad de lo que es mi empresa. Estamos hablando que el diseño de las bases de datos es desnormalizado para poder tomar información útil que genere
decisiones en torno a tendencias o proyecciones de lo que son los objetivos. Los usuarios pueden hacer consultas, las bases de datos pueden generarse auditorías para ellas, para poder ver la toma de decisiones y generar conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de tipos de sistemas de información en cuanto a lo que es el nivel de procesamiento o los procesamientos de datos, tenemos dos áreas. La parte de los hechos transaccionales y la parte de los hechos de negocio. Pero también tenemos por ahí lo que es el nivel de información manejada por la organización. Y ustedes se recordarán de nuestra famosa pirámide, ¿verdad? De la organización, donde tenemos niveles jerárquicos, niveles departamentales, niveles transaccionales, donde podemos tomar decisiones estructuradas, decisiones semiestructuradas o decisiones no estructuradas, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad o la naturaleza del momento que se está desarrollando. A nivel operacional, los sistemas pueden llegar a ser a través de hojas de Excel, pueden llegar a ser reporterías, pueden llegar a ser Crystal Report, etcétera. A nivel táctico, pueden llegar a ser indicadores departamentales como son las consultas. A nivel de información estratégico, pueden ser los indicadores estratégicos, los cuadros de mando integral, los indicadores de desempeño, todo lo que hablábamos en la clase anterior. Sin embargo, todo esto es sumamente importante porque surge una duda. ¿Qué es la inteligencia de negocios? ¿Cómo voy a comprender yo la inteligencia de negocios dentro de lo que es la empresa? ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia de negocios? La Real Académica Española Jóvenes me clasifica el término inteligencia como entender, comprender, resolver problemas, generar conocimiento, tener habilidades, destrezas y experiencias enfocadas en algo. Y en este caso lo vamos a enfocar al negocio. Entonces, si yo lo enfoco al negocio, eso quiere decir que yo puedo hasta cierto punto captar lo que son los procesos, generar rentabilidad o utilidad para la empresa con el objetivo de tener información que posteriormente se convierte en conocimiento para la empresa. Ese es un término que nosotros lo podemos conceptualizar dependiendo de ideas principales. Sin embargo, la inteligencia de negocios no es más que la solución al problema de tener mucha información y no saber qué hacer con ella, sino que es básicamente tener esta información como un insumo valioso para la organización que me permita generar una ventaja competitiva ante las demás empresas, ante las demás organizaciones, tener actualizada mi información, saber dónde la tengo y al mismo tiempo poder trabajar o negociar, como su palabra nos lo dice, todos los procesos que se están llevando dentro de mi empresa. La inteligencia de negocios es aquella capacidad que nosotros utilizamos para mover nuestra organización, para buscar soluciones problemáticas a los entornos de los planes estratégicos que hoy por hoy estamos desarrollando, a ver cuáles son las capacidades de entender y comprender los procesos, a ver cuáles son las capacidades de generar conocimiento en cuanto a los datos que estamos adquiriendo. Es un conjunto prácticamente. La inteligencia de negocios es un conjunto de todas aquellas estrategias, de todas aquellas tecnologías que yo puedo aplicar enfocadas a lo que es la administración y la creación de conocimiento sobre lo que es el negocio a través del análisis del dato de la información, a través del análisis de todos los datos que los procesos transaccionales nos entregan y de esta forma poder concretizarlos y convertirlos en habilidades de información útil, de información eficaz, eficiente dentro de la organización para poder optimizar todos los procesos. Por ejemplo, y aquí vamos a poner un ejemplo. Si de repente yo les digo que en el año, en el mes de septiembre del 2016, pongámonos dentro de una empresa, vendimos 9,800 unidades de producto. Ojo, 9,800, anotémoslos por ahí para que no se nos olvide. 9,800 unidades de producto. En el
En octubre, eso fue en septiembre, en octubre del 2016 vendimos 20.000 unidades de producto y en noviembre del 2016 muy probablemente podemos llegar a vender 10.000 unidades del mismo producto. Esos son datos que yo los estoy extrayendo de la parte transaccional de mi empresa, de todas las ventas que se realizaron. Los puedo llegar a convertir en información, claro. ¿Cuál sería la información que yo puedo sacar de esos datos? La información es que las ventas del producto X aumentaron en 10.000 unidades de septiembre para octubre. Aumentaron un poco más del 200% en noviembre y el índice de ingreso a nivel de ventas se pudo haber regulado, ¿verdad? Es decir, que obtuvimos ventas similares en septiembre, pero al mismo tiempo hubo una fluctuancia de datos. Conocimiento importante que puedo rescatar de ese ejemplo es que los productos, si usted le incluye o hace un plan estratégico de asignarles descuentos, puedo llegar a incrementar el doble o el triple lo que son las ventas o el rendimiento aproximado de ventas regulares de la organización. Y es así como nosotros podemos llegar a comprender cuál es el funcionamiento o los beneficios o la importancia de conocer sobre la inteligencia de negocios. Ahora bien, avancemos un poquito acá en la lámina. Y tenemos los procesos alineados para lograr una misión. Y acuérdense que la misión es lo que nosotros identificamos de qué somos dentro de la empresa y con una visión de qué queremos llegar a ser. Entonces la misión es parte asociada a los beneficios de una inteligencia de negocio. Pueden haber beneficios con fines de lucro y pueden haber beneficios colectivos. Los beneficios con fines de lucro son todas aquellas empresas privadas. Su lucro es siempre ganar, ganar. Y las colectivas son todas aquellas empresas públicas, donde realmente es por servicios públicos que se está dando la prestación del producto o del servicio. Dentro de la inteligencia de negocios, nosotros podemos llegar a definir que son procesos, herramientas estratégicas y recursos humanos o personas que están involucrados en todo un accionar de ideas, de análisis, de interpretación de la información con el objetivo de generar procesos de recolección, almacenamiento de datos para todos los usuarios que hasta cierto punto pueden o tienen que llegar a tomar decisiones dentro de la organización. Según diferentes instituciones o diferentes centros de capacitaciones, podemos ver que lo que sería la inteligencia de negocios es una herramienta fundamental para transformar la información de las empresas con el objetivo de generar conocimiento en cuanto a los planes estratégicos, las acciones, las gestiones que se van a tomar en cuenta en base a lo que es la rentabilidad. Eso es sumamente importante. Es en base a lo que es la rentabilidad de las empresas. Con el objetivo de responder, por ejemplo, a lo que sería utilizar la información de forma clara, de forma específica, de forma útil y poder hasta cierto punto proyectarnos o segmentar las diferentes áreas de evaluación o de objetivos que nosotros tenemos planificados dentro del negocio. Importante saber que por acá vamos a avanzar un poquito, que la inteligencia de negocios me permite observar qué es lo que está pasando en mi organización, comprender por qué están pasando X procesos o ciertas desconformidades que hasta cierto punto no son cuantificables dentro de una organización porque los desconocemos, porque los procesos no llegan a los tomadores de decisiones. Predecir qué va a pasar con el análisis de la información, eso es lo que más nos interesa. Colaborar con las organizaciones para determinar qué deberíamos de hacer en ciertas situaciones problemáticas y decidir
cuáles son esas opciones, cuáles son esos planes estratégicos que se deben cambiar dentro de las organizaciones. Son prácticamente conceptos sumamente importantes para toda la organización. Ahora bien, algo interesante es comprender los conceptos de qué no es una inteligencia de negocios, conceptos que pueden llegar a ser hasta cierto punto errados, mal interpretados dentro de las organizaciones. Lo primero, que no es una inteligencia de negocios, es un simple reporte, solo reportería. La inteligencia de negocios es más que solo reportes. Es el conjunto de todos los procesos, las herramientas, las estrategias, las personas que están involucradas dentro de la recolección de la información, dentro de la transformación de la información, todo aquello que me permite listar y usar información, desplegar y generar conocimiento para la toma de decisiones. Todo eso es inteligencia de negocios. Un reporte, un simple reporte, no es inteligencia de negocios. Esto es un insumo que sí es necesario para la inteligencia de negocios, que no es necesario que yo lo tenga físicamente en papel el informe, o no es necesario que yo lo tenga virtual el informe, pero es un insumo. El hecho de que usted presente un reporte, un resumen ejecutivo de la planeación estratégica, eso no es inteligencia de negocio. Ese es un informe, es un resumen ejecutivo. Inteligencia de negocio es recopilar todos esos datos, todos esos informes, todos esos resúmenes para poder dedicarle la automatización necesaria a la toma de decisiones. Entonces, primer error, tratar la inteligencia de negocios como un simple reporte. Segundo concepto errado, la inteligencia de negocios es un problema de departamento de informática. Error, el departamento de informática sí es necesario, pero no es problema de él la inteligencia de negocios. El departamento de informática es el responsable de juntar toda la información de las diferentes fuentes, de los diferentes sucursales, de las diferentes áreas, desarrollar soluciones para diferentes situaciones problemáticas, definir las plataformas tecnológicas adecuadas a utilizar, definir cuáles son las herramientas y las estructuras claves a utilizar en lo que es la inteligencia de los negocios. Los encargados de realizar la inteligencia de negocios son los dueños, son los patrocinadores, son los ejecutores de negocio, son la parte ejecutiva a nivel estratégico de la organización. Ellos son los encargados de tomar decisiones a nivel de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios no es problema del departamento de informática. En informática se dan los insumos, pero sí se requiere de conocimientos técnicos, de conocimientos analíticos necesarios para saber cuáles son las herramientas adecuadas para utilizar. Sin embargo, la responsabilidad de la inteligencia de negocios es a nivel de dueños, accionistas, socios mayoritarios, patrocinadores, ejecutores de los negocios son los responsables de todas las situaciones involucradas en lo que es la inteligencia de negocios. Otro error es identificar la inteligencia de negocios como una herramienta. Las estrategias de inteligencia de negocios en las organizaciones se componen por la coordinación de diferentes actividades. No es una herramienta. Si usted le habla de inteligencia de negocios y le dicen es una herramienta para ejecutar toma de decisiones, error. La inteligencia de negocios me permite recopilar información que no siempre se encuentra disponible, que no siempre es consistente entre los departamentos, pero que se necesita recopilar. La inteligencia de negocios me permite analizar esa información a través de métodos o tecnologías que son utilizados para realizar análisis. Las personas que encargadas de analizar esta información tienen que contar con habilidades necesarias o requeridas para el análisis. La inteligencia de negocios me permite generar competencia. Competencia en el hecho de que el personal que conoce los datos y los entiende son quienes tienen que participar en lo que es el análisis del proceso de negocio y deben definir
todos los estándares adecuados de lo que es la información, y no solo estándares, sino que normativas. Podemos ver lo que son, ver la inteligencia del negocio como políticas, como decisiones que deben ser tomadas acerca de qué tiene que hacer el socio mayoritario, pues, por decirlo así, cuáles son los accesos que se tienen a la información, quiénes tienen esos accesos. Entonces ahí es donde aplicamos las políticas de restricción para obtener la información. Y la inteligencia de negocios me permite la credibilidad en las personas que están trabajando en esta área, que están tomando lo que son las decisiones, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos ir enfocando que una herramienta de inteligencia de negocios no es una simple estrategia, sino que hay varios factores, varias características involucrados. Un cuarto concepto errado de inteligencia de negocios es que se puede llegar a implementar, es como una solución, se implementa como una solución una única y específica vez. No, la inteligencia de negocios siempre está evolucionando constantemente. Los datos son cambiantes, fluctuantes. La información igual puede ser redundante, puede ser estática, puede ser escueta, puede carecer de análisis. Entonces, la inteligencia de negocios no se aplica una sola vez, es algo que tiene que estar constante dentro de las organizaciones para gestionar la toma de decisiones, no las estrategias, sino que la toma de decisiones certera para el análisis de la información. No es una actividad de una sola vez, es un proceso de manejarlo continuamente dentro de las organizaciones. Y por último, tenemos un concepto que nos dice que la inteligencia de negocios no es inteligencia artificial. Por ahí se confunde inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Los confunde y la gente los confunde y no es así. La inteligencia artificial nos sirve para propósitos completamente diferentes, aunque hasta cierto punto se tornan similares, o cualquiera podría decir, pero eso es automático, eso es inteligencia artificial. No. Por ejemplo, la minería de datos es parte de la inteligencia de negocios. Trabaja con algunos algoritmos que forman parte de la inteligencia artificial, pero sigue siendo inteligencia de negocio. Entonces ahí es donde hay un punto donde dice, bueno, y esto forma parte de inteligencia de negocio, inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de análisis de datos, interpretación cuantitativa, estamos hablando de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios no es una esponja que viene a absorber todos los datos y ya estuvo, sino que viene a absorber, procesar, interpretar, analizar y devolver resultados. Por ahí a veces utilizamos mal lo que son los términos. Adicional a ello, jóvenes, tenemos por acá las áreas de aplicación de lo que sería la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios la podemos aplicar en diferentes áreas, por ejemplo, en las ventas, el mercadeo, las cadenas de abastecimiento, recursos humanos, financieros, que es sumamente importante, educativo. Si se recordarán, en la clase del día de ayer hablábamos que podemos trabajar lo que son cuadros de mandos integrales para tomar decisiones certeras, para poder tener indicadores de desempeño en base a los objetivos estratégicos de las organizaciones. Y esos objetivos estratégicos los vamos a clarificar o los vamos a posicionar en un mapa estratégico, y el mapa estratégico tiene 4 áreas fundamentales, de las cuales la inteligencia de negocios trabaja dentro de ellos. Por ejemplo, la parte de educación y conocimiento se convierte en parte de lo que sería la inteligencia de negocios y los planes estratégicos, la parte de finanzas, la parte de mercadeo o interna y externa de lo que sería la organización, la parte de recursos humanos. Entonces ahí es donde podemos ver una relación, una construcción de lo que sería la inteligencia de mercados, la calidad de servicios, los recursos humanos, las ventas, las cobranzas, etcétera, proyectos que se pueden desarrollar dentro de una organización y que podemos relacionarlos con lo que son las diferentes áreas de negocio, y al mismo tiempo poder visualizarlas
como lo que es una inteligencia de negocios eficiente dentro de las organizaciones. En conclusión, jóvenes, ¿qué es la inteligencia de negocios y cuáles son sus beneficios? En el mundo de negocios hay N cantidad de datos, hay N toma de decisiones estratégicas que realizar, pero lo que marca la diferencia entre una empresa exitosa y otra empresa no tan exitosa, pero sí competitiva, es la correcta y oportuna toma de decisiones, y hemos venido hablando mucho de eso. Y para poder llevar a cabo esa toma de decisiones es esencial controlar toda la información de la organización de forma adecuada y en los tiempos estimados. En la gestión empresarial es importante que las operaciones se tomen de forma ágil y rápida las decisiones. Para ello nos sirve lo que es la inteligencia de negocios. La importancia de la información para tomar decisiones en la empresa es fundamental. Es en ese sentido que la tecnología, los sistemas de información se vuelven en un papel fundamental o relevante para permitir la recolección, el almacenamiento, el procesamiento de datos y generar lo que son operaciones en las empresas de forma oportuna, de forma concreta, que me generen una ventaja competitiva. Y por ahí Michael Porter decía que una ventaja competitiva no es hacer algo diferente que los demás, sino que es hacer ese algo diferente, esa acción diferente, pero mantenerla en el transcurso del tiempo, que nadie más pueda hacer como lo que yo soy. Por ejemplo, todos conocemos McDonald's y todos sabemos que McDonald's es número 1 a nivel americano de lo que serían las hamburguesas. Pero eso quizás fue allá 50 años atrás, por allá por los años 50, cuando surgió McDonald's, era el número 1. Pero de repente surgieron competidores y estos competidores tenían que buscar ese valor agregado a lo que ya existía. Y ese valor agregado se convierte en una competitividad, una ventaja competitiva. Y por ahí surgió una venta de hamburguesas que ya no eran fritas las hamburguesas, sino que las tortas de carne de la hamburguesa, sino que hoy eran al carbón. Entonces eso generó una ventaja competitiva. Entonces ya teníamos McDonald's y Burger King y ya teníamos 2 opciones más que se apropiaron y valorizaron todo en torno a lo que tenían, convirtieron su ventaja competitiva, la mantuvieron por mucho tiempo. Pero de repente alguien más surgió con una idea, yo también puedo vender hamburguesas, pero ya tenemos 2 competidores fuertes y ahora cuál va a ser mi valor agregado en torno a generar una ventaja competitiva y poderla mantener. Ok, las demás hamburguesas, su carne es redonda, ahora yo la voy a sacar con un diseño diferente, cuadrado. Sigue siendo la misma hamburguesa, pero la torta de carne es cuadrada. Usted ya sabe de quién le hablo. Eso generó lo que sería una estrategia de negocio, no necesariamente innovar, inventar, actualizar, rediseñar, es una inteligencia de negocios, sino que simple y sencillo agregar un valor extra a lo que usted está haciendo. Eso se convierte en inteligencia de negocio. Y la inteligencia de negocio me ayuda a generar las ventajas competitivas dentro de mis organizaciones. Para ello, entonces nosotros quisiéramos tener un océano azul de oportunidades, ¿verdad? Para poder actuar y navegar en medio de tanto negocio. Sin embargo, en nuestro país no son océanos azules, sino que son océanos rojos, donde cada uno surge un emprendimiento y el otro viene y se lo bota. Entonces, lo que hoy por hoy las empresas necesitan no solo es mantener recursos tecnológicos, mantener sistemas dentro de sus empresas, sino que aplicar lo que conocemos como estrategias o áreas de aplicación de lo que sería la inteligencia de negocios. Las tecnologías de información, lo repito, se vuelven en un papel muy relevante
para lo que son todos los negocios. La inteligencia de negocios es ese conjunto de procesos y aplicaciones tecnológicas que me van a facilitar obtener de forma rápida, sencilla, los datos provenientes de mis sistemas de gestión empresarial que me permitan hacer un análisis y una interpretación de la información de forma oportuna para poder brindar o tener distintos alcances dentro del nivel operativo, dentro del nivel táctico, dentro del nivel estratégico, que sepan utilizar lo que es la toma de decisiones, que sepan utilizar los mandos intermedios para hacer un análisis de la información, que sepan utilizar las decisiones que impacten los resultados o la rentabilidad de las compañías a nivel de una alta gerencia. Son herramientas, por lo general, que muestran lo que es una información a través de un cuadro de mando o un dashboard, o lo que hablábamos a través de un cuadro de mando integral, ¿verdad? Usted ya sabe cuál es la pregunta de examen. Y hay diferentes áreas, mercadotecnia, venta y todo lo demás, en la cual nosotros lo podemos utilizar. En las ventas, a través de los análisis de los clientes y la rentabilidad, los análisis de los productos, los segmentos, las proyecciones y los pronósticos de venta. En lo que es la parte de mercadotecnia, las áreas de inteligencia que me pueden aprovechar o abrir nuevos negocios o nuevos segmentos de mercado y hacer análisis y tendencias de los clientes. En la parte de finanzas, todas las reporterías de gastos, costos, ingresos, razones de ser financieras, análisis financieros tan importante de lo que son las empresas. En la parte de la logística o de recursos humanos, los seguimientos del personal, de los embarques, el monitoreo de los pedidos, saber cuáles son las causas de los pedidos en la parte de logística, en la parte de producción, todo aquello que tenga que ver con la producción de línea de productos y las rotaciones de los inventarios. Entonces son áreas fundamentales que generan beneficio para la inteligencia de negocios. ¿Qué tipo de beneficios? Incremento de la eficiencia, respuestas rápidas a situaciones de negocios, control de áreas funcionales en lo que son las empresas, mejoras de servicio, presentación de información a través de tableros de mando, indicadores de desempeño, formas visuales intuitivas de comprender, ¿verdad? Es ahí donde podemos relacionar la comprensión o la combinación de los sistemas, los planes estratégicos, y todo lo que tiene que ver con un futuro de proyección de las organizaciones. Eso es la reposición de la clase, jóvenes, para evidenciar que efectivamente leyeron o vieron la presentación, porque lo vamos a dejar de ambas formas. Por acá tenemos una pequeña conclusión que me dice que la inteligencia de negocio puede agregar valor prácticamente a cualquier proceso de mi negocio. Eso se debe a que permite crear una vista integral y otorgar a los equipos la capacidad para analizar sus propios datos en el fin de describir eficiencia y tomar mejores decisiones todos los días. Por eso se dice que esto es continuo. Les va a quedar una pequeña actividad y en el foro de participación por equipos, ojo, por equipos. Ya tenemos por ahí los equipos estructurados. Dentro de los foros que van a estar por equipo, deben hasta aquí al día lunes para que yo se los pueda activar. Me van a colocar un ejemplo de una empresa que esté implementando inteligencia de negocios en su planeación estratégica y explicarme detalladamente cómo lo hacen. Para esta actividad, jóvenes, graben un pequeño video de unos 5 minutos, reúnanse así de forma rápida, ya sea en Zoom, en Teams, WhatsApp, como usted lo quiera hacer. Va a grabar un pequeño video y me va a explicar un ejemplo nada más de una empresa que utilice inteligencia de negocios. Por ejemplo, todos conocemos la empresa Rey o RIE. La tarea de hacer un seguimiento de métricas de membresías con 900 terabytes de datos era muy difícil en tiempos antiguos, ¿verdad? Hace un par de 15 años atrás. Sin embargo, hoy por hoy lo hacemos a través de las corporativas que nos permiten utilizar plataformas de inteligencia de negocios. Entonces, por ahí usted puede visualizar que a través de diferentes plataformas yo puedo cuantificar
cómo se construyen y toman las decisiones dentro de una organización. Por ejemplo, también Coca-Cola utiliza lo que es la inteligencia de negocios para poder ver los procesos manuales que se generan en diferentes áreas que son restringidas. Por ejemplo, los accesos a los datos de venta y operaciones en tiempo real. Lo hace a través de lo que es la inteligencia de negocios. Son informes restringidos que no todos tienen acceso, pero a través de lo que podría ser la administración de relaciones con los clientes con un CRM, se pueden visualizar, ¿verdad? Y se pueden tomar en cuenta para tomar decisiones y proyecciones. Hay varias empresas, en su mayoría ya están implementando lo que es la inteligencia de negocios. Entonces, por equipo me van a hacer ese video corto de unos 5 minutos como máximo, explicando, dándome un pequeño ejemplo. Mire, yo encontré por ahí que Adobe utiliza inteligencia de negocios en esa y esa y esa y esa forma. ¡Pum! San, se acabó. Lo que sí necesito es ver que todos estén presentes, ¿verdad? Para tomarles la nota de participación. Deben hasta el lunes para poderles activar lo que sería el foro. Cualquier duda, cualquier consulta, escríbanme sin pena, ¿verdad? Ahí estamos a la orden. Y ojo con esto, el ejemplo no se puede repetir, así que procure ser de los primeros, porque si de repente el grupo 1 puso ejemplo de ad hoc, ya los demás ya no pueden utilizar esa empresa. Tiene que ser una empresa diferente. ¿Cuál es el objetivo? Que usted vea que la inteligencia de negocios no es nada nuevo, sino que la mayoría de organizaciones ya lo están implementando y poder tener este insumo de cuando hablamos de inteligencia de negocios, que usted tenga ejemplos para dar a un futuro ya dentro de sus organizaciones. Desearles muchos éxitos, muchas bendiciones, jóvenes, y nos vemos en la próxima clase.